conciencia de responsabilidad en bioseguridad y cuidado integral. Yo soy Osvaldo Restrepo, médico laboral con formación en epidemiología, alta dirección estratégica, gestión del riesgo, maestría en administración de empresas con énfasis en sistemas integrados de gestión. Soy de Colombia y agradezco mucho a Nicolino Bracho por su invitación a ser parte del foro convocado por la Fundación El Zulia Recicla. Estoy muy complacido de estar con todos los venezolanos y seguramente con personas de otras partes. Para mí es un orgullo estar participando de esta temporada, de esta ocasión que nos ha convocado esta pandemia por el COVID-19, para que compartamos algunas ideas centrales sobre lo que podría ser el manejo de bioseguridad y el manejo del cuidado integral con clara responsabilidad. También acompañan este evento COFTA, Universidad Simón Bolívar, Universidad del Zulia y Día Plus. A ellos también el agradecimiento especial. Vamos a iniciar nuestra presentación con una frase que ha sido famosa y seguramente muchos de ustedes también la han escuchado. Del cuidado de cada uno depende el destino de todos. Yo creo que esta frase hoy cobra mucha actualidad y es increíble cómo hoy estamos abocados a tener que reconocer que el cuidado de cada persona va sumando para hablar de cuidado integral, del cuidado de todos. Hoy, sin el cuidado de cada uno, es imposible asegurar el destino de la humanidad. Esta frase fue pronunciada por Alejandro Magno 350 años antes de Jesucristo y no sabríamos hoy cuánta actualidad ha recobrado esta frase. Vamos a iniciar nuestra presentación hablando de conciencia y especialmente de conciencia individual. Queremos focalizar mucho en ese asunto de la conciencia individual porque es algo que es responsabilidad nuestra y no podemos delegar o adjudicar a otras personas. La conciencia individual pasa básicamente por dos procesos. Un proceso que pasa por la razón, que tiene muy inmiscuido nuestro sistema nervioso central, nuestro cerebro. Y hay otro nivel de la conciencia que no pasa por allá, pasa por el corazón. Y ustedes van a saber por qué. Esa conciencia individual finalmente reposa en un asunto de clara responsabilidad y no solo ahora que estamos hablando de COVID-19 y de esta pandemia, sino de todos los asuntos que asumimos en el día a día. ¿Por qué decimos que pasa por la razón? Porque definitivamente la conciencia se nutre del proceso cognitivo. ¿A qué llamamos proceso cognitivo? A toda la forma que el organismo, la mente humana, el cerebro realiza con tal de incorporar nuevos conocimientos y nuevas experiencias a la vida. Ese proceso de la razón pasa por las sensaciones, pasa por las percepciones. Las sensaciones las obtenemos del medio ambiente, las percepciones las elaboramos nosotros en nuestra mentalidad, pasa por el lenguaje, pasa por la memoria, pasa por la inteligencia, pasa por la atención y hoy sí que requerimos de esa facultad de la razón que se llama atención para poder estar en el aquí y en el ahora permanentemente. También pasa por facultades superiores como el desarrollo de la inteligencia, la elaboración de ideas y obviamente el lenguaje para comunicarnos con los demás. Nadie puede negar que la conciencia vive y se nutre de la razón. Si yo encuentro razones profundas en el mundo técnico, científico, en el discurrir de las ideas, pues eso apoya que yo haga formación de hábitos seguros, saludables, pero también de otras responsabilidades humanas. Decimos entonces que la conciencia individual pasa por la razón, por las etapas de un proceso cognitivo a las que nos vemos abocados todos los días, independientemente si vamos a la universidad, si trabajamos, si hacemos tareas en la casa, estamos desarrollando conciencia a partir de ese proceso cognitivo que fundamentalmente pone en facultades de uso a la razón, al cerebro humano. También decimos que pasa por el corazón y hoy tenemos muy claro
en este mundo que ha ido descubriendo nuevas cosas relacionadas con la fisiología humana, que el corazón no es un órgano simplemente que bombea sangre. Se ha postulado que el corazón tiene neuronas y las neuronas hacen posible aprender de la experiencia, de la vida y del contacto con el universo. Cuando decimos que la conciencia se nutre del corazón es porque hay cosas que la razón no da, no faculta. Por ejemplo, si yo soy compasivo, eso no lo aprendo de la razón, eso lo aprendo más por entender que soy un ser humano con dignidad y en relación con los demás. Si yo soy solidario, pues eso no lo aprendo propiamente por la razón, por las reglas de las matemáticas o de las ciencias biológicas o físicas o químicas. Eso lo aprendo de entender que somos seres humanos que habitamos este planeta y que nos debemos unos a otros. Decimos que pasa por el corazón porque requiere de un compromiso muy claro con el proyecto de vida, con el propósito de vida. Y eso está más aquí en el corazón que aquí en el cerebro. Por eso el corazón se nutre de emociones, de sensaciones diferentes y fundamentalmente acumula la experiencia, el levantarse después de cada caída, y ese es un asunto de experiencia humana. Por lo tanto, la conciencia individual se nutre tanto de la razón como del corazón. Y hoy sí que necesitamos hablar de esa conciencia individual superior para que nos ayude a todos a paliar esta crisis y a ponernos en otro lugar de cosas, entendiendo que el mundo no será igual a como fue hace 6 meses, o 1 año, o 5 años atrás. El mundo cambió y va a cambiar para siempre, y tendremos que incorporar nuevos hábitos, nuevas costumbres, nuevas relaciones para poder sobrellevar esta crisis y ponernos en otro orden de cosas. Por eso hablamos de conciencia individual superior, es decir, somos capaces de mejorar nuestro nivel de conciencia de la razón y somos capaces de elevar nuestra conciencia que pasa por el corazón, por la compasión, por la solidaridad, por el proyecto de vida, por el propósito de vida que nos hace entender que somos seres relacionales con el universo todo. ¿Por qué necesitamos esa conciencia individual superior? Primero, porque es la forma de identificar nuestras responsabilidades. De ahí surge el concepto de responsabilidad. Yo me hago responsable, yo cargo la maleta de ir por la vida por razones y también por sensaciones, por poner a operar el corazón. Segundo, porque se relaciona consigo mismo y con los demás. Entendemos aquí un asunto de conciencia superior como la capacidad de relacionarnos nosotros mismos y con los demás. ¿Cómo así nosotros mismos? En la capacidad de conocerse que cada uno tiene. Si uno se conoce profundamente, entonces estará teniendo un dominio superior sobre todas las facultades y todas las competencias con que ha sido rodeada su vida, su experiencia, su trabajo, su vida académica, su vida intelectual, su trasegar por la vida. Tercero, se relaciona con todo lo creado. Ese es un asunto muy importante, entender que somos seres en relación con nosotros mismos, con los demás, con el universo, con todo lo que hay en ese universo. Y también en los espacios sociales, personales, familiares y del trabajo. Somos seres en relación y a eso se refiere eso de que nos relacionamos con todo el mundo. Se torna compasivo y solidario. Una persona que no solamente vive por la razón, sino que es capaz de ser sensible al corazón, lo mueven las fibras de las emociones en el contacto y en las relaciones con los demás, esa persona es absolutamente compasivo y solidario y vive fundamentalmente en el aquí y en el ahora. La conciencia nos ayuda a no estar yendo permanentemente al pasado o a nutrirnos del futuro, sino estar aquí y ahora viviendo, experimentando, siendo felices, agradeciendo, estando permanentemente con los pies en la tierra, disfrutando el aquí y el ahora, pero también tomando conciencia de lo que implica el aquí y el ahora. Y ahora
el aquí nos pone a trabajar en bioseguridad y en el ejercicio de responsabilidades. Vivir en el aquí y en el ahora nos posibilita desarrollar facultades para poder saber qué tengo que hacer en cada espacio, en cada momento, en cada lugar, en cada tiempo. Esa consecuencia individual superior la necesitamos ejercer ahora de dos maneras. Y esa es la convocatoria del foro. La manera de la bioseguridad y la manera del cuidado integral. Y vamos a ver los dos elementos y cómo esos dos elementos están interrelacionados, están intercomunicados y no puede vivir el uno sin el otro. No podemos ejercer bioseguridad si no estoy en el aquí y en el ahora. Pero no puedo ejercer cuidado integral hoy si no hay claras reglas de bioseguridad para ejercer en casa, en la sociedad, en el lugar de trabajo. Ese es un asunto de primordial orden hoy en día. Esa conciencia individual entonces nos marca que tenemos que tener un compromiso con la bioseguridad. ¿Por qué hoy es el momento de la bioseguridad? Esta pandemia nos ha enseñado que debemos recuperar unos valores que estaban perdidos. El valor de la vida, el valor de la salud y entender que la salud la construyo yo con lo que hago o con lo que dejo de hacer. La salud no es algo dado, sino que yo construyo en el día a día. La calidad de la salud y la calidad de vida dependen de lo que yo agregue de valor a mi existencia. Por lo tanto, esa bioseguridad tiene unas justificaciones muy claras. El contexto en el que estamos hoy por hoy, que es de una enfermedad infecciosa, producida por un microorganismo, transmitida en este caso por un virus, el COVID-19, un microorganismo de los cuales está lleno el mundo entero. Imaginen ustedes que hay un 1 y 30 ceros a la derecha de población de microorganismos en el mundo. A eso se le llama un nonimillón de microorganismos, un 1 y 30 ceros. Uno solo de ellos es el coronavirus COVID-19. Esta enfermedad es producida por ese microorganismo. Se contagia hoy en día de persona a persona, no está demostrado otro tipo de contagio. Posiblemente se originó consumiendo carne de animal infectado, pero hoy definitivamente pasa de una persona que tiene la infección a una persona que no la tiene. Hoy no tenemos un tratamiento definido y eso nos pone ante una realidad y tampoco tenemos una vacuna definida. Y eso es nuestra realidad y por eso la bioseguridad nos llama a comportarnos de una manera muy clara y muy obvia para el momento actual que estamos viviendo. Esa bioseguridad nos implica actuar en el aquí y en el ahora. Yo tengo que estar pensando en cada espacio donde estoy y qué tengo que estar haciendo. Si voy en un transporte público, ¿qué me pide ir en un transporte público para mi cuidado, para el cuidado de los demás y para el cuidado de todo? Si estoy en casa, ¿qué me pide estar en casa? Y entonces yo ubico mi mentalidad y ubico mi corazón para atender el aquí y el ahora. Yo no estoy en el trabajo y fugado a la casa, o yo no estoy en la casa y pensando en los asuntos del trabajo. La mente sí nos lleva para un lado y para el otro, pero si usted actúa también con el corazón, es capaz de situarse en el aquí y en el ahora. ¿Y eso qué significa? Tomar medidas de contención para hacer posible que si el virus llegó a una casa, se quede en esa casa y no se traslade a otras casas. O si llegó a una persona de la casa, se quede en esa persona, pero no se traslade a las otras personas de la casa. Eso es contener la infección. Segundo, mantener distancias sociales. Se dice que 2 metros o más es una distancia segura. Los contactos estrechos es cuando se hacen a distancias menores de 2 metros. Si usted es capaz de mantener esa distancia en el transporte público, en un supermercado, en una farmacia, al ir por la calle, al encontrarse un amigo, mantener esa distancia es actuar en bioseguridad. Limpieza y desinfección de todas las superficies, de todos los equipos, de todo lo que utilizamos a diario, de un bolígrafo, de una tablet, de un computador, de un celular, de una mesa de trabajo, de un papel, de un tablero, de todo lo que tocamos a diario, y limpieza y desinfección de todas las superficies que se tocan en una casa, la mesa del comedor, la mesa de la cocina, los muebles, los pisos, las paredes, las cerraduras, las puertas, las llaves, limpieza y desinfección de todo lo que tocamos. Lavado de manos permanente, y permanente es al menos cada 2 horas,
y de 20 a 40 segundos. 20 a 40 segundos, porque no puede quedar nada desde el tercio inferior del antebrazo, nada que no debamos lavar, haciendo énfasis en cada dedo, en cada uña, en cada superficie del dorso, de la palma, frotando los dedos y haciendo hincapié en uno a uno de los dedos, uno a uno. Eso consume 20 a 40 segundos. Y obviamente uso de tapabocas. En la casa si hay enfermos, en la casa si alguien arranca a tener signos y síntomas de gripa, o al salir de casa para ir al transporte público o desplazarnos al trabajo o a un supermercado o a cualquier otra diligencia. Esas son medidas básicas de bioseguridad y eso exige una clara responsabilidad individual que nace de la conciencia. Por eso hay que conectar responsabilidad y conciencia y exige una responsabilidad social. Pero no hay forma de construir la responsabilidad social sino por la suma de los ejercicios individuales, por la suma de la conciencia individual que se va apoderando de todos y cada uno de nosotros. ¿Hasta cuándo esto de la bioseguridad? Hasta que se vuelva una cultura. Esta es nuestra base cultural nueva. Esta es nuestra base para el cuidado de la vida, de la salud y de la seguridad en el trabajo, en la casa o en la calle. Practicada en la casa, vivida de manera especial en el trabajo, con el uso de los elementos de protección personal, tapabocas, gafas de seguridad, guantes de seguridad, con todos los elementos que la empresa haya definido para el cuidado del COVID-19 y dejándolos limpios, es decir, lavados con agua y jabón y desinfectados al terminar la jornada y experimentándolo, esa bioseguridad en la vida social de todos y cada uno de nosotros. Ahora bien, hablemos un poco del cuidado integral. Ese cuidado integral me tiene que llevar a entender que la primera responsabilidad es yo me cuido, yo respondo por mi vida, yo no le echo la culpa de mi vida a los demás o a terceros o a los jefes o a los patronos o al Estado o al gobierno o a los vecinos o a los hijos o a la esposa o al esposo. Yo me hago cargo de mí mismo, yo me pongo la maleta de ir por la vida, yo me cuido. Ese yo me cuido se ejerce en la casa, en el transporte, en la calle permanentemente, pensando cuando voy en la calle que voy por la calle y que tengo que hacer lo correcto. Y si me subo a un bus, a un transporte, a una guagua, que voy allá y no estoy en otra parte. Y entonces tomo distancia y me cuido de contacto con los demás. También me cuido en el trabajo, utilizando los elementos de protección personal, llevando el tapabocas y no tocándolo, lavándome las manos cada 2 horas, distancias de 2 metros, al ingerir alimentos, al trabajar, al saludar, al llegar a la empresa, al hacer una fila, 2 metros o más. En el deporte, también el cuidado en el deporte. Y soy consciente de que yo soy el que cuido mi vida, con una dieta balanceada para elevar nuestro sistema de defensas que hoy lo necesitamos, haciendo ejercicio, incluyéndolo en la vida diaria 3-4 veces por semana, al menos media hora, cuidando el sueño para tener sueño reparador, descanso, cuidándome en las relaciones, desterrando las relaciones negativas o tóxicas y acogiendo relaciones positivas o creadoras, en la meditación, incluyendo la meditación, la relajación, el descanso en la vida diaria, las pausas activas en el lugar de trabajo, en los hábitos de vida, en no fumar, en no ingerir licor, en no consumir sustancias psicoactivas. Ahí me juego el sistema de defensas que me va a proteger en la vida, en la salud y en la seguridad de cada uno de nosotros. También yo cuido a los demás y los cuido en la casa, en el transporte, en la calle, los cuido en el trabajo. Les recuerdo que no tiene elementos de protección colocados, les recuerdo que hay que lavar esos elementos de protección, les recuerdo que se tiene que lavar las manos. En el deporte también lo puedo cuidar. Y los puedo cuidar recordándoles exactamente los mismos elementos para el cuidado de la vida y la salud. Dieta, ejercicio, sueño, relaciones positivas, meditación, relajación, que hay que incluirlo en la vida para calmar esta mente que nos lleva para un lado y para el otro, y en los hábitos de vida sana, desterrando el cigarrillo, el licor, las sustancias psicoactivas. Ellos también me cuidan a mí, en los mismos espacios, en la casa, en el transporte, en la calle, de regreso a la casa, en el trabajo, en la vida social, en el deporte, con los mismos elementos: dieta, ejercicio, sueño, relaciones positivas, meditación,
relajación, descanso, hábitos de vida sana. Y si yo me cuido, y yo cuido a los demás, y ellos también me cuidan a mí, todos podemos cuidar de este planeta. Cuidar del agua, que bastante la necesitamos, cuidar del aire, que mucho lo contaminamos, cuidar del suelo, que lo necesitamos para incorporar nuestros alimentos, cuidar de la flora, cuidar de la fauna, cuidar del planeta, que hoy está en crisis, peor que la pandemia, y se llama cambio climático, y que nos va a azotar si no nos hacemos a un cuidado del planeta más responsable. Y eso está en manos de todos y de cada uno de nosotros. Los voy a invitar con otra frase, así como empecé con una frase, para que nos demos cuenta la trascendencia de las ideas, de los pensamientos, de los actos y de los hábitos. Cuida tus pensamientos porque se convertirán en tus palabras. Si yo pienso positivo, si pienso en lo que tengo que estar haciendo, eso se va a convertir en mis palabras. Cuida tus palabras porque se convertirán en tus actos. Esas palabras que yo pronuncio de bioseguridad, de cuidado integral, se van a convertir en mis hábitos. Cuida tus actos porque se convertirán en tus hábitos. Esos actos se van a ir convirtiendo en mi manera de ser, en mi manera de vivir. Cuida tus hábitos porque se convertirán en tu destino. Si yo quiero que mi destino sea el cuidado de la vida, el cuidado de la salud, el cuidado de la seguridad, lo tengo que convertir perfectamente en mis hábitos. Y esos hábitos harán mi destino. Yo espero que esta reflexión nutra el papel y la responsabilidad que cada uno de nosotros tiene que jugar en el día a día. Y les voy a agradecer a todos su presencia, haber querido estar en este evento, en este foro, porque nos nutre y sobre todo para fortalecer la responsabilidad individual y ahora sí la responsabilidad social que cada uno de nosotros tiene que salir a jugar con los demás. Si yo soy responsable y si yo me cuido, yo puedo hacer ese ejercicio con los demás. Muchas gracias por su atención y espero que nos veamos en una próxima ocasión.